Buenas noches para todos, Dios les bendiga. Estamos intentando, mirando si empezamos una nueva serie. No sé, no tengo yo una respuesta clara de Dios para decir si es una nueva serie lo que vamos a empezar, pero el domingo terminamos hablando de algo muy importante que pasó en Nínive. Y fue el arrepentimiento que tuvo esa nación, ¿sí? Se arrepintieron todos, mejor dicho, hasta el perro, hasta el gato, hasta el rey, hasta el indigente, todos se arrepintieron. Hasta Jonás se arrepintió de haberse querido esconder de Dios. ¿Qué es lo que todos deberíamos anhelar? Yo debería anhelar el arrepentimiento de mi vecino, de mi amigo, de mi amiga, de mi esposo, de mi esposa, de mi compañero de trabajo, Debemos anhelar, aún yo escudriñarme y decir, me hace falta arrepentirme en esto o en aquello. Debemos anhelarlo. Entonces, en base a ese maravilloso final que tuvo Nínive en ese momento, hoy quiero hablarles del arrepentimiento. Vamos a hablar de la doctrina. El arrepentimiento es una doctrina que esa doctrina del arrepentimiento es fundamental y todos debemos entenderla, practicarla y enseñarla. Todos debemos entenderla, practicarla y enseñarla. ¿Para qué? Para llevar una vida acorde a Dios. Nos debería de mover más esto para aquellos predicadores que de pronto puedan escuchar este mensaje en algún momento. Aquellos que se gastan 2 horas pidiendo el diezmo, gástese en 2 horas hablando de arrepentimiento y santidad. Gastes en 2 horas guiando a la gente a la santidad, al arrepentimiento, a que verdaderamente tengan una relación con Dios. Y no a mirar a ver cómo los convencen para que saquen un billete. Luchemos por convencerlos de arrepentimiento. Que esa sea una prioridad. Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 3, versículo 1. Mateo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a ir hasta el versículo 6. Libro de Mateo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué hacían? Confesaban sus pecados. Entonces vemos aquí a un Juan. Nosotros sabemos que Juan el Bautista fue el que preparó el camino del Señor. Juan era hijo de sacerdotes, de un linaje sacerdotal, era importante, pero a él no le importó eso. A él no le importó sus vestiduras. Yo siempre que hablo de Juan digo algo: ¿qué pensarán de Juan aquellas personas que se basan en la vestimenta? Pastor, ¿por qué tiene la camisa afuera? Pastor, ¿por qué no se ha apuntado la camisa? Y que dicen que es que uno tiene que estar así, más derecho que un riel. Y que basan sus cosas en que la vestimenta es santidad a Jehová. ¿Qué pensarán ellos de Juan el Bautista? ¿Cómo se vestía Juan? Con pelo de camello. En este tiempo
un maestro de teología me dijo que si nosotros lo traemos a este tiempo, él se vestiría como un ñero. Desagradable a los ojos de la gente. Y ese es el predicador. Ese es el que está bautizando. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó cuando Dios envió el profeta a buscar a David? Salieron todos los hermanos de David pulidos, se habían afeitado, se pusieron la mejor ropa. ¿Y qué le dijo el Señor al profeta? Ninguno de esos. No mires lo de afuera. Mire, la marca de la ropa, lo muy fina, eso a mí no me importa. Estamos buscando uno con un buen corazón. Y fueron y trajeron al que olía a feo, al que olía a oveja. Y sí, ese. ¿Y quién fue el que preparó el camino del Señor? Uno que andaba con pelo de camello. Ay, ¿por qué no se vestía? Dijo el mismo Juan en ese capítulo que si Dios quisiera, podría levantar hijos de Abraham de unas piedras. Si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Entonces, arrepentimiento. Y vas a empezar por mirar si tú ya te arrepentiste. Pastor, claro. Esta doctrina es necesaria. Es impresionante cómo el arrepentimiento abre las puertas de nuestro corazón para que Cristo habite. No hay otra cosa que abra las puertas del corazón para que Cristo habite. Solamente el arrepentimiento personal y el arrepentimiento de corazón. Y todo lo que se desata después de eso. O sea, tú te arrepientes, entra Cristo a habitar en tu corazón, y después de esta decisión de arrepentirse, el ser humano, viene fe, salvación, amor, libertad, gozo, llenura del Espíritu Santo. O sea, el arrepentimiento no solamente nos deja ahí arrepentidos y ya, sino que debemos anhelar lo que viene después del arrepentimiento. Todas las bendiciones que el Señor tiene. Entonces, el versículo 2, yo uní el 2 y el 6 para que tengamos. ¿Qué dice el 2? Diciendo, esto era lo que decía Juan: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, esos que se arrepentían, versículo 6, eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, miren que aquí hay algo que el Señor ordenó en mi mente. Cuando decimos, hay algunos hombres que tienen en su celular Juan Mecánico. ¿Se han escuchado? Entonces, uno piensa que Juan Mecánico ¿es qué? Pues mecánico. Pero no es Juan Mecánico, es la de las uñas, o es alguna amiga. Entonces aquí decimos Juan el Bautista. ¿Y a qué nos lleva? Pues a que bautizaba, ¿cierto? Pero esa no era su función más importante. No era el bautismo. No era la del bautismo. Ya que su gran ocupación o su gran responsabilidad era la de la predicación. La predicación de la palabra. ¿Qué era lo que él decía? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación fue su gran ocupación y no la del bautismo, aunque bautizar para él era importante. Pero para él bautizarlos, ¿qué tenía que haber hecho primero? Haberles predicado. El reino de los cielos se establece mediante la locura de la predicación de la palabra. El reino de los cielos no lo establecemos bautizando gente. El reino de los cielos se establece en tu vida, en tu corazón, en tu familia, por medio de la predicación de la palabra. ¿Se han escuchado por ahí el dicho que dice que muchos que se bautizan y no se arrepienten, solamente es un pecador mojado? Ya.
¿Por qué? Porque no se ha arrepentido. Pero entonces le pasa lo de los fariseos, ¿no? Quiere ir a bautizarse solamente para que lo vean. Los fariseos oraban, daban limosna, ayunaban y ahora se aparecen bautizando, solamente para que los vieran. Yo sí hago, estos no. Juan les dice, generación de víboras. Esa era la frasecita bajita, de bajo perfil de Juan para nuestros amigos los fariseos. Entonces, la doctrina que predicó fue la doctrina del arrepentimiento. Él no predicó la doctrina de la multiplicación del dinero, ni la doctrina de que debemos tener buenos bienes materiales. No, fue la doctrina del arrepentimiento. ¿En dónde lo predicó? Dice que en el desierto de Judea. La predicó en el desierto, a donde había gente sencilla, humilde. ¿Por qué? Porque hay algo en lo que la Biblia nos muestra, y es que los ricos rechazan la palabra. ¿Se ha escuchado eso? Entonces, en el desierto, y miren lo que viene a memoria, los ricos en muchas ciudades, en las ciudades grandes, los ricos, los lugares donde a ellos les gusta habitar es en los cerros. Un ejemplo, en Bogotá, los cerros orientales. ¿Por qué? Porque los ricos quieren vivir aislados. De allá, dijo doña Florinda, de la chusma. Quieren vivir apartados ¿de qué? De la chusma. Entonces ellos decían, mando a hacer mi casa de 10 plantas, mando a hacer allá afuera donde si pasan cosas, yo no me dé cuenta, yo no me entere, aquí no vengan, yo le pongo vigilancia a mi casa, le pongo etcétera, 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 etcétera. Entonces Juan, para aquellos que dicen es que el Señor me dio una visión, y es ir a predicar al estrato 6. No, él le predicaba a los humildes en el desierto. No era que no hubiera gente por llamarse desierto, sino que estaba una cantidad de gente humilde. Los ricos creían que al vivir en lugares apartados, altos y lujosos, ellos se libraban de culpas y responsabilidades. Eso era como que se lavaban las manos. Entonces, por allá están haciendo, yo allá no tengo nada que ver. Allá esos pobretones muertos de hambre, y aquí nosotros pues estamos en bendición porque tenemos. Ese es un pensamiento grande de los ricos opresores. Entonces ellos pensaban eso, que al estar apartados lograban algo delante de los ojos de Dios. Pero es bueno entender, porque Él decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero muchos no saben qué es arrepentirse. De pronto lo tenemos aquí, pero muchos no saben. Arrepentirse significa cambiar de mentalidad, cambiar de dirección. Cuando usted toma la decisión de cambiar de dirección, entonces, pero de pronto, si lo miramos físicamente, el ir caminando y cambiar de dirección, no se logra nada. Pero cuando se cambia de mentalidad, también cambian las decisiones. Cuando se cambia de mentalidad, cambia el comportamiento. Entonces, ¿qué fue lo que Juan vino a decirles? Cambien de mentalidad ustedes que piensan erróneamente. Eso era lo que les decía a todos. A todo el que se encontraba, él les decía, usted tiene que cambiar de tienen que cambiar de mentalidad. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son errados. Piensen en un cambio de conducta, era lo que les decía Juan. Usted tiene que cambiar su forma de hacer las cosas. Piensen nuevamente y piensen correctamente, era lo que les decía cuando les decían arrepiéntase. Piensen nuevamente, o sea,
piense qué es lo que está haciendo y ahora empiece a pensar correctamente. Todo sale de aquí, hermanos. Todo sale de nuestros pensamientos. Porque hay gente que piensa que no hay que arrepentirse. O hay gente que piensa que pues que ya está arrepentido. Pero el que peca y reza empata. Entonces ese pensamiento, de ese pensamiento hay que arrepentirse. El cambio de mentalidad provoca un cambio de conducta. Si ustedes cambian su mentalidad, van a cambiar su conducta. El que roba, si cambia su mentalidad, pues va a cambiar su conducta, va a dejar de robar. El borracho que dice yo no le hago daño a nadie, yo trabajo para tomar, yo no le quito a nadie, si cambia su mentalidad, va a cambiar su conducta, o sea que va a dejar de tomar. Es que no pasa nada si no me congrego. Arrepiéntase, cambie su manera de pensar. Porque eso de no debo congregarme o no pasa nada, esos son pensamientos del viejo hombre. El nuevo hombre entiende que como es un ser arrepentido, debe congregarse. Si no se congrega, sigue en su pensamiento anterior. Porque antes en el viejo hombre, ¿se congregaban? No. Hay una muestra, los frutos dignos de arrepentimiento, congrega. Pero me falta, listo. Pero está esforzándose por cambiar. ¿Qué más es arrepentirse? Los que tienen que pensar lo que han hecho. Aquellas personas que piensan lo que han hecho. Un momento, yo he robado, yo mentí, yo adulteré. O sea, esas personas que piensan y dice, oiga, sí, de verdad. Y empieza a sentir uno algo en el corazón. Yo no sé si usted ha sentido eso. O cuando usted ve a alguien haciendo lo que usted hacía, yo era. Y uno dice, Señor, gracias. O sea, esas personas que tienen pesar por lo que hicieron, van a tener cuidado de no volver a hacerlo. Es un propósito que uno se propone y uno dice, un propósito, valga la redundancia, ¿no? Pero me propongo, mi propósito es no volver a caer en eso mismo. Claro, hay muchas cosas notorias, ¿no? Pero hay unas cosas aquí que solo tú y Dios saben. Pero entonces cuando yo entiendo eso y siento ese dolor y ese pesar y reconozco, yo voy a tener cuidado de no volver a caer en eso mismo, de no volver a cometer lo mismo. El arrepentimiento es un deber necesario. ¿Es un qué? Deber necesario y general. O sea, no es de uno solo o de un grupo en especial. Y ya vamos a mirar por qué habla de general. Miren que el arrepentimiento no es solamente para la iglesia, que es lo que muchos piensan. Ya vamos a mirar. Entonces, el arrepentimiento es un deber necesario y general en obediencia al mandamiento de Dios. Miremos Hechos 17:30. ¿Qué dice? ¿Y por qué les digo que es un deber general? No solamente del pastor, o no solamente el de la alabanza, o no solamente de los servidores. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, miren ¿qué ha hecho Dios? Ha pasado los tiempos. ¿De cuál ignorancia? Ahora diga, de la mía. De mi ignorancia. Él pasó por alto eso. Él dijo, ya no voy a tener en cuenta eso. Ahora, tiempo presente, manda a los de la iglesia, ¿sí? A los que estamos aquí reunidos.
No, manda a todos los hombres. Y miren, como para que no se le escape ninguno, en todo lugar. A todos los hombres en todo lugar. ¿A qué? A que se arrepientan. Es algo general. Ah, pero es que no soy cristiano. No importa. El Señor creó, se inventó el perdón y el arrepentimiento para que los seres humanos podamos también vivir en paz. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque es que usted en un constante vive fallando. Usted en un constante vive equivocándose. Y usted necesita arrepentirse. Ahora, no lo tome de juego. No lo tome como que, como dicen, no, el que peca y reza, empata. No. Entonces yo me equivoco y yo tengo que ir a mi esposa a decirle: perdóname, estoy arrepentido. Hablábamos anoche, esta mañana, sobre el contristar al Espíritu Santo. Y me decía mi esposa: ¿cuál es la diferencia entre contristarlo y entristecerlo? Entonces mi esposa se puede sentir triste, y podemos entristecer al Espíritu Santo. De pronto mi esposa se pone triste porque yo le grité. Le levanté la voz, pero le levanté la voz por algo justo. ¿Sí? Pero ¿qué provoca ese grito o ese llamado de atención? Me gritó. Entonces, también hay cosas que suceden que nos ponen tristes, pero nunca estoy yo oponiéndome a mi esposa. Cuando se habla de contristar, es la persona que va en contra de Dios, en contra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice: congréguese, y empieza a salir con 1000 excusas. Eso es ir en contra. O sea, en contra. Y esa tristeza no es buena. La Biblia habla de una tristeza. ¿Cuántos han sentido tristeza por sus pecados? Y uno dice: Dios mío, ¿de verdad yo hice eso? Entonces esa tristeza es buena, dice la Biblia. Pero cuando es contra, oponiéndose, el Espíritu Santo dice: o sea, ¿cómo se siente usted, los que tienen hijos, cuando un hijo va en contra de usted? Cuando se opone, cuando usted anhela lo bueno y Dios mío, ¿cómo se siente? Entonces eso pasa con el Espíritu Santo. Ojalá lo hiciéramos. Ojalá lo hiciéramos. Sería bueno. Entonces nosotros debemos tener claro que es un deber necesario y general que todos los hombres se arrepientan en todo lugar. En todo, aquí, que si usted va hoy, que si usted va mañana, en donde usted esté, luchemos por ese arrepentimiento. También es una preparación necesaria. El arrepentimiento te prepara para disfrutar de los consuelos del Evangelio. ¿A quiénes consuela el Evangelio? Aquellos que se han arrepentido. ¿En quiénes la tristeza se convierte en gozo? En aquellos que se han arrepentido. ¿Para quién es la salvación? Para aquellos que se han arrepentido. Esto debemos tenerlo claro en nuestros corazones. Escúchenme bien. Si de pronto usted es una persona que le gusta vivir arrepintiéndose constantemente de lo mismo, usted no se ha arrepentido. O sea, si usted a toda hora vive pidiendo perdón por lo mismo, usted no se ha arrepentido. Y ya se le convirtió en un deporte que practica el arrepentimiento. No, pues eso piensa el esposo, el mal esposo. Yo sé que ella me perdona. El borracho piensa eso. No, mañana le compro un pollo a la bróster y ella me perdona. El mal hijo delante de Dios piensa eso. Yo tengo un Dios perdonador. Yo tengo un Dios que es todo amor.
Él me perdona. El domingo voy, le lloro un rato y levanto manos santas, santas. Pero llega un momento que el Padre se cansa. Hay pecado de muerte por el cual digo que no se pida. Llega un momento en que el Señor dice: no más, me cansé. Entonces, necesitamos tener esa preparación para disfrutar de los consuelos del Evangelio. Debemos buscar, debemos mostrar la herida para que pueda ser sanada. ¿Por qué? ¿A cuántos les es difícil o nos fue difícil pedir perdón por todo lo que habíamos hecho? Sí, en mí era una fortaleza el ser un borracho. Yo era creído porque era el que más hartaba, porque tenía plata para hartar, porque no me pasaba nada y me fiaban y todo eso. Pero que venga Dios a decirme: mire, usted no es nadie. Y usted y uno reconocerlo delante del mundo, delante de la gente, que me equivoqué, que fallé. ¿A cuánto les gusta? ¿A cuánto les queda fácil eso? Eso no es fácil, hermanos. Por eso es que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, los violentos. Debemos buscar esa herida en nosotros, mostrarla, decirle: Señor, aquí está. Miren, para ser sanados necesitamos reconocer que estamos enfermos. Para ser perdonados necesitamos reconocer que hemos pecado. Si no lo reconocemos, no sucede absolutamente nada. Por ahí hay un dicho que dice que el que no llora no mama. Y delante de Dios eso es muy cierto. Si usted no va adelante de la presencia de Dios, pero no con un capricho, sino reconociendo que cuando sean lágrimas, sean verdaderamente lágrimas de arrepentimiento y no lágrimas de cocodrilo. ¿Cuál era el argumento que usaba Juan para inducirlos al arrepentimiento? Porque esto es muy importante. Hay arrepentirnos, pero mucha gente dice: ¿y para qué? Algunos: yo me arrepentí, pero mire, ellos siguen en lo mismo. Que no le importe el otro. Y si le importa mucho, ve y háblale y guíalo al arrepentimiento. ¿Para qué? ¿Cuál era el argumento que usaba para inducirlos? Y escúchenme bien, es el mismo argumento que tiene que haber hoy. No hay otro argumento. Arrepentíos. ¿Para qué o por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Un reino del cual Cristo es el soberano, es el reino de los cielos. No es un reino de este mundo, no es un reino terrenal, no es un reino de dinero, no es un reino de maldad, no es un reino de bienes materiales. Es el reino de los cielos. Y ese reino es Cristo el que es soberano. Ahora, ¿para qué les dice arrepiéntase? Para poder entrar a ese reino. ¿Quiénes entran a ese reino? Los que se han arrepentido, los que han cambiado de mentalidad. Es como si Juan les dijera, o yo les dijera hoy a ustedes: el domingo van a dar una película en el Buenavista, lleven plata. Y usted se va a preguntar: ¿y para qué la plata? A ver, ¿para qué? Entonces, ¿para qué el arrepentimiento, pastor? Pues para entrar. Sí, porque muchos se preguntan que ¿para qué? ¿Para qué tan? Bueno, cuando les hablan de dinero no preguntan ¿para qué? O cuando se los piden robándoselos y un pacto con Dios, no preguntan. Pero cuando de esto se trata, porque esto toca las fibras de nuestro orgullo, las fibras de nuestra altivez, entonces ahí sí, ¿para qué? Pues como
El reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el boleto de entrada? ¿Cuál es el precio de entrada? El arrepentimiento. Pero un arrepentimiento de corazón. Entonces, solo entra el que se va arrepintiendo, pero también el que cree. El arrepentimiento me lleva a mí a creer. Cuando una persona se arrepiente es porque creyó algo en su corazón. Algo pasó por su corazón. Creyó. Entonces, por eso pide que se arrepientan, para que puedan entrar. Ahora, ¿qué dice Marcos 1:15? Marcos capítulo 1, versículo 15. Estamos hablando de palabras de Juan. Esto de Marcos 1:15 son palabras de Jesús. Ya nos dijo que hay un mandamiento. ¿Cuál es? Que todos los hombres se arrepientan y que se arrepientan en todo lugar. 1:15 dice, mire, diciendo, y aquí el que está diciendo es Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, ¿qué? Se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es necesario, hermanos, si usted cree en las cosas del Evangelio, en las cosas del Señor, ¿qué tiene que hacer? Si usted entiende y anhela entrar al reino de los cielos, debe arrepentirse. El versículo 3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Quién tenía las sendas torcidas? Y esa voz que clama en el desierto, esa voz es de uno que grita para despertar y alertar del peligro. O sea, arrepientas. ¿Cuántos han visto aquí en esta ciudad? Hay una voz que clama. ¿Y han visto el que arrepiéntete? Arrepiéntete. Y se paran los semáforos con un bafle. Y lo único que dice es eso: arrepiéntete. Arrepiéntete. Claro, todos le hacen el quite. A Juan le hacían el quite. O sea, este loco no está muy loco. Y yo me imagino que para algunas sectas él está mal vestido, pero está predicando la verdad. Y eso él no dice nada más. Si él va pasando y lo ve, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Es lo único que dice. Entonces, esa voz que clama en el desierto es uno que grita. ¿Para qué? Para que tú y yo despertemos, para que tú y yo nos alertemos del peligro venidero. ¿Cuál es el peligro? Es el infierno. Pero así como esa voz que clama en el desierto para despertarnos y alertarnos, también trae el remedio y la solución. Esto es lo que más me fascina de todo. ¿Qué hacía la ley? Antiguo Testamento lo condenaba ahí. Una lluvia de piedras. No había solución. Esta mujer fue sorprendida en adulterio. Este fue sorprendido y párenlo allá. Por ladrón, por adúltero, lo mataban apedreado. Pero aquí, por la gracia, por causa del sacrificio, hermanos, no solamente viene esa voz que nos dice que somos pecadores, sino esa voz que trae el remedio y la solución. ¿Cuál es el remedio? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Todo estaba en ese tiempo, así como hoy en día en las naciones. Todo estaba fuera de lugar. La gente extremadamente orgullosa de sus cosas. Todos orgullosos de sus trabajos, orgullosos de sus estudios, orgullosos de su ropa, orgullosos de sus carros, de sus casas, de lo que hacían, de todos orgullosos de sus cosas, pero insensibles al pecado. No importaba. ¿Cómo está hoy el mundo, hermanos? La gente está insensible. No importa. Y cada quien mira por sí mismo, por querer estar bien
esa persona, pero no miramos al prójimo. Juan fue enviado para echarles abajo esa alta opinión que tenían de sí mismos. ¿A cuántos de los que estamos aquí, los que están allí en las redes sociales, el Señor les echó abajo la alta opinión que tenían de sí mismos? Es que, miren, y es triste, y voy a decirlo, el pobre se cree la gran cosa sin tener nada. ¿Conoce usted así una persona de estrato bajo que le guste aparentar? Que crea que, y usted lo ve por ahí, ¿no? Gafas negras, y una camisa, así, unos brazos así como los míos, jugosos. Pero esos se creen dueños del mundo. Y las mujeres lo miran de arriba abajo y no, parece un artista de Hollywood. O hay mujeres que se creen mejor que las Kardashian. Y usted va y mira y no tienen para pagar el recibo del gas, que es lo más barato. ¿Del agua? ¿Del agua es el más barato? Bueno, aquí me llega más barato a mí el gas. Entonces, miren cómo verdaderamente viene Cristo a decirme: eso que tú crees que eres, eso no es lo que tú eres. Entonces yo le digo: Señor, ¿entonces qué soy? Y Él me dice: tú eres un pecador. Dijo Pablo: el Señor vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo, dijo Pablo, levantó su mano y dijo: yo soy el primero. Pero el Señor echó al piso todo lo que Pablo se creía. ¿Ustedes recuerdan las palabras de Pablo? Y Pablo sacaba pecho y él tenía de qué gloriarse. Él decía: hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, circuncidado al 8º día. Eso era como decir: hoy tengo acciones con Ardila Lule, tengo 3 idiomas y conozco toda Europa. Algo así. Pero dice Pablo: pero todo eso ahora es para mí basura. Y el significado correcto de esa palabra basura es que él tiene todo eso como estiércol. Todo eso, que eso ya no sirve. ¿Ustedes saben por qué Juan se vestía así y no usaba sus vestiduras sacerdotales? Porque él entendía que para él poder llevar la enseñanza, la doctrina del arrepentimiento, no podía irse: no me toquen, aquí voy, voz que clama en el desierto, soy el ungido del Señor. No, él sabía. ¿Por qué comía? ¿Usted creen que él comía saltamontes y miel porque le gustaba comer? Eso era lo que estaba a su alcance. Venga, arrepiéntete, arrepiéntete. Dispuso su vida, hermanos, al evangelio. Pero hoy hay unos que no quieren que les pegue el sol. Hoy hay unos que, Dios mío, no, pero ¿cómo vamos a ir allá? No les gusta venir a predicar a tierra caliente porque no se pueden poner corbata. Y es que la corbata es la que dice santidad a Jehová. Debemos tener mucho cuidado. El mensaje de arrepentimiento y humildad es tan necesario hoy. Es necesario en las familias, es necesario en la relación de pareja, es necesario en mi relación con mi jefe, es necesario en mi relación con mis amigos. Es necesario poder acercarme y decirle: mire, estoy arrepentido por lo que le dije, por lo que le hice, por cómo lo miré. Perdóneme. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Es importante, es necesario, hermanos. Hay mucho para hacer, para darle la entrada a nuestros corazones a Cristo. O sea, miren, es mucho lo que hay que hacer. Esto no se trata para que Cristo entre en los corazones. Yo lo entendí, lo entiendo y lo voy a enseñar. Esto no se trata de una oración que nos obligan, escúchenme bien, a hacer
un día de culto cuando los pasan al frente. ¿Quiénes vinieron por primera vez? Miren, ¿cuántos querían pasar? Nadie. Yo no quería. Pero como el predicador sabía que yo era el nuevo, los sugieres sabían que yo era el nuevo, y la persona que me invitó me dio dedo, ¿qué me tocó hacer? En contra de mi voluntad, pasar. Así un 99,9%. Y muchos piensan que con esa oración, ay, ya hizo la oración de fe, pero allá está en la cantina. O hay muchos que piensan que por venir aquí, ay, llegó a la iglesia. Hermano, sí, ese es un gran paso. Le escuché a un pastor que dijo, vaya, métase a un concesionario a ver si se convierte en carro. No, por pasar por una puerta de una congregación no se convierte en cristiano. Por hacer una oración no se convierte en cristiano. Entonces, esto del arrepentimiento abarca muchas cosas que se tienen que hacer para que Cristo entre a nuestros corazones. Y para ello no hay nada tan necesario como el descubrimiento del pecado en nosotros mismos. O sea, busque esa herida. Busque eso que nadie ve. Eso que usted está escondiendo, eso que tiene usted allá oculto por alguien. O dijo el boyacense, por alguien es. Porque a veces no es una persona, sino una comunidad, una familia. Que usted tiene allá algo guardado y es que... Entonces, miremos nuestro corazón. No hay nada tan necesario como eso, hermanos. Descubrir en nosotros el pecado. O sea, no le descubra el pecado a otro, no. Los que miran Facebook, voz que clama en el desierto, vean los mensajes que el pastor publica. Tengan misericordia de mí. Son para su bienestar, para su beneficio. Entonces el pastor, y tuve algo con alguien, porque intenté dar un nombre en inglés, Sugar Mitchell. No sé si así se diga, pero él predicaba y él decía esto. Decía, qué fácil es mirar el pecado en otros. ¿A cuánto les pasa? Para mí es fácil. Es fácil. Es fácil. Pero qué difícil es mirar y descubrir el mío. Qué difícil es ponerme yo mismo como carne de cañón y decir, yo soy peor que él. Y dejar nuestra vanagloria, nuestro orgullo a un lado. Dejar eso que nos creemos que somos. Los caminos del pecado y de Satanás, nosotros sabemos que son caminos torcidos. Caminos de mentira, caminos de muerte, caminos de perversidad, caminos de maldad. Los caminos del pecado y de Satanás. Y estos caminos son incapaces de preparar el camino de Cristo. ¿Será que un predicador que le guste robarle la plata a la congregación puede preparar el camino de Cristo? ¿Será que alguien que no está arrepentido puede preparar el camino de Cristo? Hermano, necesitamos santidad. No se puede preparar el camino de Cristo sin arrepentimiento. Escúchenme bien. Yo conozco personas que saben más Biblia que muchos predicadores, pero no se han arrepentido. Pastor, ¿y es que usted quién se cree para decir que no se han arrepentido? Porque cometen el mismo pecado una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. ¿Qué quiere decir eso? Que no se han arrepentido. Entonces, las sendas, los caminos deben ser enderezados, deben ser corregidos en tu vida. La pregunta es, ¿quién corrige nuestro camino? ¿Quién endereza nuestro camino? Algunos dirán, pues Dios, pastor. No, Dios no. Dios se lo muestra.
Y usted es el que decide avanzar por ese camino y empezar a corregirse. Y empezar a mirar, oiga, sí, yo hacía esto, Señor, perdóname. Pero mañana te predican otra vez y ¡pum!, que otra vez te dan en la llaga. Ahí también esto. Bueno, Señor, perdóname. Me arrepiento. En el versículo 4 ya hablamos de la vestimenta. Estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comida, y su comida eran langostas y miel silvestre. Imagínense, y hoy en día, ¿qué es lo que dicen? El evangelio de la prosperidad. ¿Cómo usted va a estar comiendo saltamontes? Porque usted es un hijo del reino y usted merece lo mejor. Sí, hermanos, yo creo que nosotros merecemos lo mejor. Pero si a Dios no le place, ahora, nosotros merecemos lo mejor, pensamiento personal. Pero el Señor también nos manda a renunciar, a que dejemos de buscar eso que tú crees que mereces para darle el primer lugar a Cristo. Cuando tú haces eso, ¿qué dice la Biblia? Que el Señor añadirá. Pero a muchos les cuesta renunciar, reconocer eso. Entonces, versículo 5. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, toda la provincia, los que quieren vivir en esta doctrina, en la del arrepentimiento, y aprenderla, miren lo que tienen que hacer: salir de la prisa y del ruido del mundo. El que quiere vivir del arrepentido debe empezar a apartarse de muchas cosas. Salir del mundo. Adiós a la cantina, adiós al cigarrillo, adiós al licor. Salir de todos esos afanes. Cómo llegan algunos puntuales los viernes o los sábados a la discoteca. No han abierto y ya están haciendo cola. A mí me pasaba eso. Debemos apartarnos. El que quiere vivir en esta doctrina debe apartarse de la prisa, de los placeres, del ruido, de las propuestas del mundo y buscar la prisa del Espíritu Santo y la paciencia de la palabra. Eso debemos buscar los que queremos vivir arrepentidos. O sea, el que quiere vivir en arrepentimiento es porque quiere entrar al reino de los cielos, porque para eso es que nos arrepentimos, ¿cierto? Para entrar al reino de los cielos. Por los resultados que vemos de los muchos que salían al bautismo, pocos se adherían en realidad a él. O sea, muchos salían de Jerusalén, muchos salían de toda Judea, pero eran pocos. Les voy a leer por qué eran muchos los que no aceptaban. Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. ¿Cuáles eran los muchos? Fariseos y saduceos. O sea, eran dos sectas diferentes. ¿Sí? Dos sectas diferentes. Y estos eran los muchos. Mire que los muchos no eran los que se quedaban. Los muchos eran los que no debían hacerlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es posible encontrar en primera fila una multitud de oyentes, aunque entre estos oyentes se hallen muy pocos creyentes arrepentidos. O sea, podemos encontrar a muchos. ¿Será posible eso? Una multitud, pero que entre esa multitud muy pocos estén arrepentidos y que quieran demostrar hacer muchas cosas solamente para que Juan los vea, o para que Dios los vea, para que el pastor los vea, pero verdaderamente no hay un arrepentimiento.
en su vida, en sus corazones. Entonces, esos son muchos fariseos que solamente hacen, o sea, miren, cuando quieren ser vistos en la oración, en la limosna, en los ayunos, esos fariseos, su intención era solamente que los demás los vieran como personas devotas. Esa era su intención. No tenían otra intención. Ay, perdón. Entonces, si hoy en día hay personas que ayunan, que oran, que se bautizan, solamente con la intención de que no es para que vean que yo sí estoy bautizado, ¿qué son? Son fariseos o saduceos. Después les explico la definición de saduceos, pero eran una secta. Versículo 6. Quienes recibían su enseñanza y su disciplina en ese momento eran bautizados por Juan. En el momento de ser bautizados confesaban sus pecados, que era el testimonio o es el testimonio que el Señor quiere que nosotros demos. Eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ahora, ¿cómo ellos entendían que debían confesar sus pecados? ¿Así? ¿Porque les placía? Porque lo que da a entender la Biblia así a simple vista era que llegaban y vengo a bautizarme. Sí, claro, venga. Váyase para la casa. No, era que Juan los reunía, así como le habló a los fariseos. En el versículo 7 les dice, ¿sí? Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y no solamente les hablaba a los fariseos, les hablaba a las personas. Decía: bueno, ¿ustedes qué vienen? Queremos bautizarnos. ¿O qué es eso que usted está haciendo? ¿Para qué los mete en el agua? ¿Qué es eso que usted está haciendo? Entonces, ¿qué hacía Juan? Les predicaba: arrepentidos. Mire, ustedes tienen que arrepentirse, tienen que reconocer que son pecadores, que han fallado. Les decía: ¿están dispuestos? Entonces algunos decían: ¿usted se le va a medir? No, que arrepentirnos, si no ve que mi amiguita, la Yuleimi que tengo en el trabajo. No, sí, vámonos. Vámonos, porque dice uno que tiene que arrepentirse, y dice este tema, vámonos. Y hay los fariseos y los saduceos echando ojo. Él les predicaba, hermanos. Les predicaba. Entonces, ¿qué decían en el momento de ser bautizados? Señor, perdón. He fallado, me he equivocado, he pecado. Daban testimonio de un arrepentimiento verdadero en público. Se bautizó, o sea que se arrepintió fulano. ¿Qué tenía que ser de ahí en adelante esa persona? No volver a fallar, no volver a equivocarse. ¿Qué es eso? Ay, pero imagínese yo aquí comiendo dulce y masticando chicle, que no me haya traído agua fría. Ay, perdónenme, me dio tos.
gloria al Señor. Oren por la voz del pastor. Entonces, vamos a retomar. Los judíos en ese tiempo estaban acostumbrados a justificarse a sí mismos, pero Juan les enseñó a acusarse a sí mismos. ¿Cuántos se llegaron a justificar en algún momento? Que alguien les predicó, que alguien les llevó el evangelio y ustedes se justificaban. Aún congregándonos, nos justificábamos. No, pero si yo oro. ¿Qué hacía el fariseo en el Nuevo Testamento? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos. Eso es justificarse. A nadie le interesa saber si usted ayuna o no, si usted diezma o no. Eso, ¿a quién le interesa saber eso? A Dios. Y eso es justificarse. Miren que más adelante los fariseos se justifican. Juan les dice: ay, mire, ya ahorita me van a salir con el cuento que son hijos de Abraham. A ellos les gustaba justificarse. No, pero hijos de Abraham somos. No, eso no importa quién sea su papá. El arrepentimiento es personal. Su papá podrá ser Bill Gates, podrá ser, no sé. No se justifique, hermano. Usted es un pecador y punto. No se crea más que la plata o el oro. No somos pecadores. Entonces, esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Dejar de justificarnos a nosotros mismos, pero entender que somos culpables. ¿Quiénes debieron haber ido a la cruz? Nosotros. Ahora, ¿usted hubiera soportado eso? No, si somos bien nenas. Nosotros éramos los que merecíamos. Para obtener la paz interior y el perdón de pecados es necesario el arrepentimiento de corazón y la confesión de los pecados. Mire, haga la prueba. Haga la prueba. Y usted verá que siente un fresquito, una tranquilidad. ¿Y cómo se siente uno cuando se aparta? Solo quienes son conducidos a sentir pesar y vergüenza de sus propias culpas, solamente esas personas, ¿sí? Las que son conducidas a sentir pesar y vergüenza de sus propias culpas, quedan bien dispuestos a recibir a Cristo como su propia y única justicia. Entonces, pesar y vergüenza. ¿A cuánto les da vergüenza lo que eran antes? Mire, a mí me da hasta pesar. Ustedes ven que a veces yo suelto por ahí algo que hice en mi vieja manera de vivir, pero de alguna manera yo no me siento orgulloso. Así como muchos que hasta cobran por contar su testimonio, por contar que eran borrachos, que eran esto, que era. ¿Por qué? Mire, hermanos, si hoy salen las noticias que se convirtió alguien al cristianismo, ahí mismo empiezan a invitarlo, sin saber si es verdad, si no es verdad. ¿Cuánto tiempo ha tenido usted que pasar? ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros en un proceso para demostrar, para dar frutos dignos de arrepentimiento? Pero hoy se dice algún famoso que se convirtió y mañana lo están invitando. ¿Pero por qué? Porque es famoso. Pero no está arrepentido. Yo le aseguro que no está arrepentido. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera sabe cuáles son todos sus pecados. ¿O en un día usted lo supo? ¿En la primera predicación usted lo supo? Es más, hasta ahora por ahí puede tener alguno guardado. Y el Señor en el momento de la predicación se lo saca y ay, Señor, perdóname, me arrepiento. Entonces, por eso las enseñanzas, hermanos. Porque tú y yo debemos ser conducidos a sentir pesar y vergüenza
de lo que hicimos, de lo que hacíamos, de lo que dijimos, de cómo pensábamos. O sea, qué pena con Dios, qué pena con mi familia. Y de esa manera podemos aceptar y admitir a Cristo como nuestra única justicia. Los beneficios del reino de los cielos, que en esos momentos quedaban al alcance de ellos, quedaban sellados con el bautismo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del reino de los cielos? En el momento que las personas se arrepentían, lógicamente los cielos eran abiertos. Sí, el reino de los cielos quedaba, venga papito que ya se arrepintió. Pero entendía la persona que yo voy, me bautizo y confieso mis pecados, no a Juan, a Dios. Entonces, ese era el sello, el bautismo. Y ese sello sigue siendo el sello del arrepentimiento. El bautismo. Después del bautismo era una obligación emprender una vida santa de acuerdo con lo que acababa de hacer. O sea, si usted lo contratan en una empresa para que sea el gerente, desde el momento en que lo contratan, ¿qué tiene que empezar a hacer? A vivir como gerente, a pensar como gerente, a caminar como gerente, a vestirse como gerente, a hablar como gerente. Si ustedes, imagínense una gomela, un gomelo como albañil. No, tiene también que aprender el vocabulario de ellos. Le dicen, páseme ahí la boquillera. Tenemos que aprender. Entonces nosotros, con ese sello, debemos empezar a tener una vida santa y a entender esa obligación, que nosotros fuimos los que decidimos. Nadie nos obligó. Ahorita hablábamos con la hermana Alicia, estábamos viendo el discipulado y hablábamos sobre la mujer samaritana. A ella, ¿quién le dijo váyase a predicar? Nadie le dijo vaya, predíqueles, vaya, evangelice. Eso fue algo que nació del corazón. Ella sintió, ella se dio cuenta. Mire, un arrepentimiento nos lleva a eso, a un accionar en nuestra vida. Ahora, ¿por qué ella lo hizo y fue a los hombres? Porque ella en su corazón entendía que no lo iba a volver a hacer. Eso, miren hermanos, en entender eso, cuando yo voy y le predico con los que me emborrachaba, ¿qué me van a decir ellos? ¿Qué le pasó? ¿Se volvió loco? Sí, no. Y no lo vuelvo a hacer. Eso es arrepentimiento. Pero a la mujer samaritana, Jesús no le dijo, bueno, ¿ahora qué tiene que hacer? Vaya y haga discípulos, vaya y predique. No. Ella salió a correr y allá hay uno. Nadie lo mandó, hermanos. Tenemos que hacer las cosas por amor, no por obligación, ni amedrentados ni amenazados. La confesión del pecado debe ir acompañada de santas resoluciones y decisiones. O sea que si usted se arrepiente, usted debe empezar a tomar santas decisiones en su vida. Tiene que empezar a ponerse metas, propósitos para avanzar. No puede ser usted un arrepentido ahí en la silla mientras ve que el mundo se pierde. Debe tener en cuenta todo eso que Jesús hizo en la cruz del Calvario y entender que no lo hizo solamente por usted, sino que lo hizo por todas las personas que están a su alrededor. Y si verdaderamente usted es una persona arrepentida, va a llevar el evangelio. O sea, no solamente se va a bautizar, aunque yo ponía en una balanza bautismo, que es lo que muchos
porque es algo notorio, ¿no? Pero también colocaba la balanza en el otro lado, el arrepentimiento. ¿Y cuál creen ustedes que pesa más? El arrepentimiento. Hay gente arrepentida que no se ha bautizado. Y hay gente disque bautizada que no se ha arrepentido. ¿Por qué entra uno al cielo? ¿Por bautizarse? No, entra por arrepentimiento. Pero yo sé que si estoy arrepentido. Bueno, claro que hay casos donde el pastor se duerme en los laureles. La gente se quiere bautizar, pero el pastor anda por ahí con algunas ocupaciones. Pero hermanos, ¿qué es más importante? Hay gente que corre a bautizarse y al otro día está pegándole a la esposa, o está diciendo unas palabras calibre 50, está insultando o robando en el trabajo, pero estoy bautizado. Yo les conté, conocemos una persona que nos cansamos de invitarla a la iglesia, que fuera, mire, esto el Señor le ama. No, pero yo estoy bautizado, nos decía. ¿Cómo así? Sí, claro, yo ya estoy bautizado. No, pero pues no importa. No. Y fume y fume. Hasta tenía delitos porque vivía con una menor de edad. Y tomaba, y le pegaba, y la insultaba, y de todo. Ah, pero estoy bautizado. Y él vivía de eso. A todo el que le decía algo, estoy bautizado. Hay gente que dice por ahí que para ser salvo, algunas sectas tienen que bautizarse. ¿Tan fácil? Pues ¿para qué Cristo? ¿Para qué Cristo? Si con el bautismo podemos ser salvos. ¿Para qué el sacrificio? No, hermanos, no rebajemos el sacrificio de Cristo solamente a eso. Pero escúchenme bien, el arrepentido debe bautizarse. Debe dar ese paso. Ese es el sello del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque doy testimonio, y no solamente a los que están allí, al pastor, a Dios, sino aún a los demonios, al mismo diablo. Mire, ya no le pertenezco, soy una nueva criatura. Porque esa es la muestra, ¿no? Se sumerge el viejo hombre y sale una nueva criatura. Colóquese sobre sus pies. Hermanos, arrepentirse no es fácil. ¿Sabe por qué les digo que no es fácil? Porque si fuera fácil, todos estarían arrepentidos. Todos, si no... Señor, ¿para qué predico esto si ya todos estamos como una uva? No, si el Señor puso esto en mi corazón, es porque por ahí hay algunos que necesitan. Y ya están bautizados. Pero no, ¿por qué cree que debe entrar al cielo allá el Señor? No, pues Señor, yo ya me bauticé. Por eso no se entra. Algunos dirán porque yo diezmo. No, por eso no se entra. Dijo Jesús en Marcos: arrepentidos y creed en el Evangelio. Eso es lo que necesitamos, hermanos. A veces complicamos el Evangelio más de lo que lo debemos complicar. Entonces hay que orarle al Señor. Número uno, ahí personalmente. Bajémonos de la moto de lo que nosotros nos creemos y reconozcamos que hemos fallado, que hemos pecado. Pero enseñemos también esta doctrina. Hagamos lo que hizo Juan. ¿Qué era lo que él predicaba? Arrepentidos. Muchas de las enfermedades es por falta de arrepentimiento. Muchos de los problemas es falta. ¿Ustedes saben que hay gente que no consigue trabajo? ¿Saben por qué? Porque les quedó grande decirle al jefe, perdóneme. Entonces, donde van en la hoja de vida y colocan esa empresa, y cuando llaman, ¿qué dice el jefe? Uy, a ese no lo recomiendo. Si le hubieran pedido perdón, si se hubieran arrepentido, bueno, tome su carta de recomendación.
Hermano, el arrepentimiento, mire, cuando hay arrepentimiento, un hogar se salva. Cuando hay arrepentimiento, una amistad se salva. Cuando hay arrepentimiento, una relación de padres e hijos se salva. A veces, no es que lo iba a echar, pero si usted no se hubiera arrepentido, no, jefe, perdóneme. Bueno, está bien, siga trabajando. Hermanos, pero ¿qué hace el orgulloso? Ahí le dejo su cochino trabajo. Que igual ya iba a renunciar. Eso hace el orgulloso, hermanos. Y entonces, ¿y al otro día qué come el orgulloso? Y cuando le llega el recibo del agua, que es el más barato, ¿con qué lo paga el orgulloso? Pero si se hubiera arrepentido. Ahora imagine eso terrenalmente. Ahora pensemos en el arrepentimiento delante de Dios. Es algo más glorioso, más sublime, maravilloso. Cierre sus ojos. Amado Dios de gloria, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permites llegar hasta este momento, nos permites llegar hasta este espacio de nuestra vida, de entender, Señor. De pronto muchos ya nos hemos arrepentido. Hay otros que solo se han arrepentido en algunas áreas. Pero hoy, Señor, queremos pedir que nos muestres, que nos redargullas en nuestro corazón por nuestras faltas, nuestras equivocaciones, nuestras falencias. Todos hemos pecado, por cuanto todos hemos pecado, Señor. Y ese pecado hace que los que no se han arrepentido estén destituidos de la gloria de Dios. Por eso tú, Señor, predicaste esta doctrina, la doctrina del arrepentimiento, para que empecemos a entrar a ese reino, al reino de los cielos, que solamente se entra con arrepentimiento y creyendo en el Evangelio. Cuando nos arrepentimos, cuando cambiamos nuestra mentalidad, cuando cambiamos nuestra manera de ser, de actuar, todo es diferente en el hogar, en el trabajo, en los estudios. Y aún, Señor, personalmente recibimos una paz, un gozo, una gloria de parte tuya que muchos no entienden. Pero hoy, Señor, Padre, queremos hablarte como pecadores, para que nos muestres a cada uno en nuestros tiempos de oración en qué nos falta arrepentirnos. De pronto, Señor, no es algo que nos falte, sino que algo que cometimos, alguna situación que se presentó y no tuvimos el valor de pedir perdón, de reconocer que hemos fallado y que necesitábamos arrepentirnos. Se presentan situaciones donde hay que arrepentirse por alguna razón. Pero muchos en su orgullo, en su altivez, Señor bendito, piensan que no es necesario y siguen con altivez, con orgullo, con arrogancia en sus corazones. Pero hoy, Señor, como te lo decíamos, te hablamos como pecadores, que reconocemos que te necesitamos, que necesitamos arrepentirnos, no sé de qué otras cosas que no nos hemos dado cuenta, no recordamos, de alguna práctica, de alguna mala actitud. Señor, necesitamos arrepentirnos delante de ti y que tú nos perdones. Que tú nos perdones, Señor, porque queremos, Padre eterno, confesar nuestros pecados y queremos, Señor, que ese reino, tu reino, el reino de los cielos, poder tener entrada a Él. Y sabemos que el arrepentimiento nos lleva a la santidad, y sin santidad nadie te verá, nadie verá al Señor. Damos gracias, Señor bendito, y te pido, Dios, que redargullas nuestros corazones, Padre, en este nuevo tema que tú nos permites empezar, Señor. Este nuevo tema que es tan importante para las vidas, para las familias, para las relaciones. Cuando hay arrepentimiento hay paz, hay sanidad,
heridas en los corazones que por medio del arrepentimiento son sanadas, son restauradas, Señor. Y es lo que yo te pido para tu iglesia. Aún, Señor, hay iglesias que necesitan, pastores que necesitan arrepentirse porque han ofendido, porque han dañado a muchas personas de las congregaciones. Y hay hermanos que también han dañado y se han ido. Hay hermanos que han ofendido, que se han ido, se van sin avisar, se van a hablar, se van a disociar y no se arrepienten, Señor, y no saben la condenación que están acarreando para sus vidas por lo que hacen y les parece correcto. Señor bendito, estamos delante de ti reconociendo que hemos fallado, que nos hemos equivocado, que no somos, Señor, eso que pensamos que nosotros somos. Somos lo que tú dices que somos. Y tu palabra nos muestra que somos pecadores. Somos redimidos, hemos sido lavados con tu sangre. Pero, Señor, seguimos en esta tierra fallando, equivocándonos. Y por eso necesitamos poner en práctica esta doctrina, pero no tomarla como juego, no tomarla, Señor, como algo que puedo, como dicen algunos, pecar, rezar y empatar. Es para tomarla en serio, para valorar que el arrepentimiento lo logramos es por medio de tu sacrificio, por tu sangre que nos limpia, nos lava, nos limpia de todo pecado, Señor. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Te exaltamos, Señor bendito, en esta noche y damos gracias por tu palabra que es poderosa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.